dando la castidad conyugal, ubicado esto en todo el contexto de lo que el concilio dice sobre el matrimonio, los fines del matrimonio, etc., los actos con que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos y ejecutados de manera verdaderamente humana, significan y favorecen el don recíproco, de manera verdaderamente humana, decíamos, es decir, conforme a la naturaleza. Para entender esto, indicábamos que se lo puede mirar, como hace Sansón, materialmente al acto, o se lo puede mirar en su significado. Simplemente son dos aspectos, no son dos cosas distintas. Incluso la materialidad del acto es signo de esto más profundo. Como señalábamos, los elementos objetivos, penetración en la vagina, efusión del semen dentro de la vagina y retención, indicamos que ahí de alguna manera están expresados ya los dos significados, de la penetración, la efusión, que implica la unión, es decir, que está expresando el significado unitivo, y tanto la efusión dentro de la vagina como la retención está indicando el significado procreador. Sansón señala también los elementos subjetivos, es decir, la plena voluptas plena viri et voluptas plena mulieris, es decir, llegar a la plena satisfacción, o sea, lo que técnicamente se llama el orgasmo, por un lado y por el otro, el cual normalmente en el acto conyugal siempre se da en el varón, no siempre se da en la mujer, que en ese sentido es más lenta y necesita preparación. O sea, para llegar ahí a la armonía conyugal se hace necesario que el varón aprenda a esperar y a preparar a la mujer. Es decir, el ideal es llegar a que en el acto se dé el orgasmo simultáneo por parte del varón y de la mujer, cosa que normalmente requiere cierto tiempo de entrenamiento. Acá lo señalo, porque no voy a seguir esto. Acá señalo que lo que indica Sansón, si la mujer no ha llegado a la plenitud del orgasmo en el acto, puede ella completarlo como continuación del acto, ya sea contactos propios o del marido, y eso no equivaldría a una masturbación. Distinto biológicamente el significado que tiene el orgasmo masculino, donde expele las células germinales, del orgasmo femenino, que no lo es. Por cierto, esto que digo es como continuación del acto conyugal. Si se lo hace al margen del acto conyugal, entonces sí, sería masturbación femenina. Pero no voy a seguir, como lo hacía antes normalmente, por parte de los elementos materiales, sino que, siguiendo lo que tocan los papas, Humanevita y Familiaris Consorcio, acerca del significado unitivo y del significado procreador, voy a tomar ese elemento para indicar las deformaciones del acto conyugal o los desórdenes que se dan. Y pueden darse un doble tipo de desorden con respecto a los fines del acto conyugal o significados del acto conyugal. En primer lugar, se puede dar contra el significado unitivo, o, si miramos los fines, contra el mutuo amor y complementariedad de los esposos. Una serie de desórdenes. Esto no sé si creo que no están los apuntes, ¿no? Que si lo ponemos como, en primer lugar, sería la inseminación artificial. Y luego otra serie de elementos, la clonación, no llamo pecado porque, por ejemplo, la microcirugía no es un pecado, pero puede ser mal utilizada. Después señalaremos en qué sentido. Eugenesia, son distintos problemas que giran alrededor de esto. En quinto lugar, la elección del sexo. En sexto, la fecundación interespecífica. La inseminación artificial, en la cual nos vamos a detener, aquí aparece nuevamente ese documento que les había indicado, hay que leerlo. Parte lo vimos en lo que tiene sobre el respeto
de la vida humana, lo vimos en el Tratado de Justicia, la otra parte la miramos ahora en el Tratado de Castidad, la instrucción de la doctrina de la fe. La inseminación artificial admite distintas posibilidades. Puede darse entre dos personas solteras o puede darse con personas casadas. Y así todavía se distingue en fecundación artificial heteróloga y en fecundación artificial homóloga. En tercer lugar, la fecundación in vitro, y en relación con esto otra serie de elementos: el útero alquilado, lo que llaman madres portadoras, los bancos de esperma o bancos de embriones congelados, y otra serie de elementos. O sea, esto no son todos necesariamente, algunos sí lo son esencialmente, como la clonación, fecundación interespecífica, no son todos necesariamente desórdenes o pecados, sino es la problemática que surge alrededor de esto, dentro de lo cual clasificamos los desórdenes o pecados. Sobre el tema de la inseminación y de la fecundación artificial, digamos, el tema es fundamentalmente lo mismo, aunque admite ciertos matices. Ciertamente, sin ser legítima, es menos grave la fecundación o inseminación artificial homóloga que la heteróloga o entre solteros. ¿Okay? Esta vez se la podríamos reducir acá. La homóloga es la que se da dentro del matrimonio, es decir, con el semen del marido se fecunda a la esposa, o si es fecundación in vitro, a un óvulo de la esposa. Esta es la que en algunos ambientes eclesiales ha provocado más discusiones. Algunos sostenían la legitimidad. El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe la excluye plenamente. Por más que el tema de la fecundación in vitro, no de la inseminación es anterior, de la fecundación in vitro es relativamente reciente, sin embargo, Pío XII ya se había referido a este tema. Es decir, Pío XII conocía los primeros experimentos que se conocen en Occidente, hechos por un médico italiano, un tal Petrucci, hacia los años 50, que consiguió obtener una fecundación extracorpórea, y después, como el producto de la fecundación empezó a crecer de una manera monstruosa, lo eliminó y creo que dejó los experimentos. De cualquier forma, Pío XII pone los principios que son válidos tanto para la inseminación artificial como para la fecundación in vitro. Y esos principios son los que iluminan la doctrina sobre el tema, donde creo que no pueden presentarse, digamos, dudas respecto a la posición del magisterio. Yo recuerdo que hice una carta, una nota sobre un artículo del doctor Mario Caponeto que apareció en la revista Cabildo sobre el tema donde él no descartaba plenamente que el magisterio pudiera admitir la fecundación o inseminación artificial homóloga. Yo le contestaba, y apareció también la carta de un médico de Buenos Aires, señalando que la doctrina de la Iglesia en ese sentido no iba a variar, y ciertamente el documento muestra que no. Yo decía, bueno, la Iglesia todavía no ha hablado sobre esto. Es cierto, no había hablado de una manera así un poco solemne, pero ciertamente estaban los principios y estaban las intervenciones de Pío XII. Por eso vamos a hacer una referencia a las principales de estas intervenciones. El 19 de mayo del 56, al Congreso Mundial de la Fertilidad y la Esterilidad. Pero la Iglesia ha descartado también la actitud opuesta, luego de hablar de la anticoncepción, que pretende separar en la generación la actividad biológica de la relación personal de los cónyuges. El niño es fruto de la unión conyugal cuando ella se manifiesta en plenitud por el ejercicio de las funciones orgánicas, de las emociones sensibles que a ella van unidas, del amor espiritual y desinteresado que la anima. Es en la unidad de este acto humano donde han de situarse las condiciones biológicas de la generación. Jamás está permitido separar estos diversos aspectos hasta el punto de excluir positivamente ya sea la intención procreadora
ya la relación conyugal, sin utilizar todavía el lenguaje doble significado unitivo procreador, poniendo más el acento en los dos fines del matrimonio. Ya Pío XII señala la inseparabilidad de estos fines en el acto y cómo puede uno desbordarse por un lado o por el otro. La fecundación artificial, dice el Papa, sobrepasa los límites del derecho que los esposos tienen adquirido por el contrato matrimonial, a saber, el derecho de ejercer plenamente su capacidad sexual natural en la realización natural del acto matrimonial. El contrato en cuestión no les confiere derecho a la fecundación artificial, porque tal derecho no está de ninguna manera expresado en el derecho al acto conyugal natural y no puede ser de él deducido. Es decir, el Papa toca acá el tema, digamos, el orden natural, el alcance del contrato matrimonial, el derecho al cuerpo y todo eso, y lo interpreta con la autoridad que tiene la Iglesia para la interpretación del orden natural. El argumento que vale está aquí. O sea que en general la carga en los argumentos en este tema es una carga de orden sentimental. Pobres padres que no pueden tener un hijo. Aún menos se le puede derivar del derecho al niño, fin primario del matrimonio. El contrato matrimonial no da este derecho, porque él no tiene por objeto al niño, sino los actos naturales que son capaces de engendrar una nueva vida y destinados a ello. Es decir, ahí es donde pesa el significado unitivo. El contrato matrimonial da el derecho a los actos matrimoniales que de alguna manera se ordenan, como decíamos, a la procreación, pero no da el derecho al niño, de modo que si ese niño no viene por los actos naturales, se puede hacer cualquier cosa para que el niño venga. Así pues, se debe decir que la fecundación artificial de la fecundación artificial que viola la ley natural y que es contraria al derecho y a la moral. Esto lo decía Pío XII en 1956. Es decir, ahí estaban ya puestos los principios. Por eso no debería sorprender la actitud actual del magisterio como ha sorprendido a algunos. En 1949, al Cuarto Congreso Internacional de Médicos Católicos, 29 de septiembre del 49. Todos estos textos están en Pío XII y las ciencias médicas. Un libro que, como le he dicho más de una vez, vale la pena tenerlo y aprender a usarlo. Aunque no se puede a priori excluir nuevos métodos por el solo motivo de su novedad, no obstante, en lo que toca a la fecundación artificial, no solamente hay que ser extraordinariamente reservado, sino que hay que descartarla absolutamente. Al hablar así no se proscribe necesariamente el empleo de ciertos medios destinados únicamente sea a facilitar el acto natural, es decir, cuando hay dificultades en la realización del mismo acto, hay medios, digamos, quirúrgicos o artificiales de distinta forma que pueden ayudar a que el acto se realice. Puede haber a veces dificultades en la realización misma del acto, dificultad, digamos, de penetración, por ejemplo, por distintos motivos, dificultad por parte del varón, en aquello que se llama la eyaculación precoz, que a veces, sobre todo por motivos nerviosos, el tipo se pone tan nervioso que no llega a penetrar, sino que derrama antes de la realización del acto. Y aparte de eso, puede haber, digamos, dificultad en la recepción del semen. También podría haber medios que fueran una ayuda. Después de realizar el acto conyugal, por ejemplo, ya derramado el semen en la vagina, de alguna manera recoger ese semen y, digamos así, empujarlo más adentro. Si con una jeringa se tomara y se lo volviera a empujar, esos son ayudas. Es decir, una cosa es cuando la intervención médica ayuda a la realización del acto o a su plenitud, eso es legítimo, y otra cosa es cuando reemplaza. Es lícito ayuda, no es lícito reemplazo. No se proscribe necesariamente el empleo de ciertos medios destinados únicamente sea a facilitar el acto natural, sea a hacer llegar a su fin
el acto natural normalmente llevado a cabo. Hay otras referencias cuando habla sobre la fecundación artificial fuera del matrimonio o heteróloga. 29 de septiembre del 49, la fecundación artificial fuera del matrimonio ha de condenarse pura y simplemente como inmoral. Tal es en efecto la ley natural y la ley divina positiva de que la procreación de una nueva vida no puede ser fruto sino del matrimonio. Y más adelante, por consiguiente, respecto a la condenación de una fecundación artificial fuera de la unión conyugal, no es posible ninguna divergencia de opiniones entre católicos. El niño concebido en estas condiciones sería, por ese mismo hecho, ilegítimo, es decir, ilícito pero válido. La fecundación artificial en el matrimonio, o sea, como no hay derecho, digamos, a la relación conyugal de dos personas solteras, mucho menos a la inseminación artificial o a la fecundación in vitro por elementos provenientes de ambos. Mucho menos todavía, agrava de alguna manera ese adulterio, la fecundación artificial heteróloga, es decir, con semen de un donante. La fecundación artificial en el matrimonio, pero producida por el elemento activo de un tercero, es igualmente inmoral y como tal debe reprobarse sin apelación. Solo los esposos tienen un derecho recíproco sobre sus cuerpos para engendrar una vida nueva. Derecho exclusivo, imposible de ceder, inalienable. Y esto debe ser también por consideración al niño. A todo aquel que da la vida a un pequeño ser, la naturaleza le impone, en virtud de este mismo lazo, la carga de su conservación y de su educación. Pero entre el esposo legítimo y el niño fruto del elemento activo de un tercero, aun cuando el esposo hubiera consentido, no existe ningún lazo de origen, ninguna ligadura moral y jurídica de procreación conyugal. Es decir, esto es muy importante en relación con lo que indicábamos al hablar del Tratado de Justicia. La vida es vida desde el momento mismo de la concepción. Entonces son inútiles todas las discusiones acerca de quién es padre, quién es madre. El tipo que acepta que la esposa sea fecundada con el semen de un donante no es el padre. Aun cuando él aceptara esa paternidad, no es el padre. No es el padre. Lo mismo al hablar del útero alquilado. Si se implanta en una mujer un óvulo fecundado para que la mujer lleve a fin la gestación de esa criatura, cosa que no puede hacer a lo mejor la madre por uno u otro motivo, esa mujer no es la madre, es una incubadora, pero no es la madre. Aunque se cree, ha habido varios casos bastante sonados y con juicio y todo, se crean juicios porque cuando la mujer acepta que le implanten el óvulo para gestar a la criatura, ¿qué pasa? Evidentemente, aunque no sea la madre, después de llevarla 9 meses adentro, se crea una relación afectiva tan íntima que cuando llega el momento de dar a luz y de entregar la criatura, en muchos casos se han negado y entonces hay juicios que han tenido distintos resultados. Pero no os cabe discutir quién es la madre. La madre es aquella que ha provisto el óvulo, el padre es aquel que ha provisto los espermatozoides por una vía o por otra. La madre útero alquilado, la madre portadora, como le dicen, no es la madre, es simplemente una incubadora viva, una incubadora humana. Gesta, pero no concibe, no da origen. Lo mismo el padre, aunque el padre acepte, lo ponga su nombre y todo, no es el padre si el capital genético lo ha aportado otro. Solo los esposos tienen un derecho exclusivo recíproco sobre sus cuerpos para engendrar una vida nueva. Derecho exclusivo a todo aquel que da la vida a un pequeño ser, la naturaleza le impone en virtud misma de este lazo la carga de su conservación y de su educación. Pero entre el esposo legítimo y el niño, fruto del elemento activo de un tercero, aunque el esposo lo hubiera consentido, no existe ningún lazo de origen, ninguna ligadura moral y jurídica de procreación conyugal. Y aunque existiera jurídica, sería falsa. Es decir, aun cuando la ley reconociera. El problema, nos parece, fecundación artificial homóloga. Ya Pío XII, en el mismo discurso, 29 de septiembre del 49, también el 19 de mayo del 56,
en cuanto a la licitud de la fecundación artificial en el matrimonio. O sea, lo otro ciertamente aparece más claro, como un adulterio. Bástenos por el instante recordar estos principios de derecho natural. El simple hecho de que el resultado al cual se aspira se obtenga por este camino no justifica el empleo del medio mismo. Es decir, es legítimo en los esposos el deseo de tener un hijo. No solamente es legítimo, es algo bueno, pero eso no justifica cualquier camino para obtenerlo. Es lo que señalaba al decir que el contrato matrimonial no da derecho al hijo. Hay derecho a todo aquello que puede sanar la naturaleza o ayudar la naturaleza para que el acto sea llevado a su término y para que sea fecundo. Pero no se puede reemplazar ese acto. Es decir, hay que distinguir en esto entre el fin y los medios. Lo mismo que señalaremos después en el otro aspecto, en el de la anticoncepción. Es decir, hay motivos para evitar la concepción y para evitar un hijo. Hay motivos legítimos, lícitos. Pero esos motivos no justifican cualquier medio. A la gente le cuesta distinguir el fin y los medios. Una mujer que tiene un problema de salud por el cual no puede quedar embarazada, tiene derecho, es lícito, es legítimo que evite los hijos. Pero ese fin no justifica cualquier medio. Es decir, no justifica el uso de los anticonceptivos artificiales. Una pareja que tiene problemas de esterilidad o dificultades para que se dé la concepción, tiene derecho a desear un hijo, el fin es bueno, pero no tiene derecho a cualquier medio para obtenerlo aquí porque no tiene derecho al hijo. Ni el deseo en sí muy legítimo de los esposos de tener un hijo basta para probar la legitimidad del recurso a la fecundación artificial que realizaría este deseo. Sería falso pensar que la posibilidad de recurrir a este medio podría volver válido el matrimonio entre personas ineptas a contraerlo por el hecho del impedimento en impotencia. Por otra parte, es superfluo observar que el elemento activo no puede ser jamás procurado lícitamente por actos contra la naturaleza. Sobre la fecundación in vitro, en el discurso del 19 de mayo del 56, dice claramente, respecto a las tentativas, eran solo tentativas en aquel tiempo, de fecundación artificial humana in vitro, nos basta observar que es necesario rechazarlas como inmorales y absolutamente ilícitas. Me detengo un poco en todo esto porque para señalar que el documento que después sintetiza esta doctrina, actualizándola, prácticamente ya estaba presente en toda la enseñanza de Pío XII. A las obstétricas católicas, 29 de octubre del 51. Reducir la cohabitación de los cónyuges y el acto conyugal a una pura función orgánica para la transmisión de los gérmenes sería sólo convertir el hogar doméstico, santuario de la familia, en un simple laboratorio biológico. Por eso, referencia al discurso de septiembre del 49, excluimos formalmente del matrimonio la fecundación artificial. El acto conyugal en su estructura natural es una acción personal, una cooperación simultánea e inmediata de los cónyuges que por la naturaleza misma de los agentes y la propiedad del acto es la expresión del don recíproco, que según la palabra de la Escritura efectúa la unión en una sola carne. Esto es mucho más que la unión de dos gérmenes, que puede efectuarse también artificialmente, es decir, sin la acción natural de los cónyuges. El acto conyugal, ordenado y querido por la naturaleza, es una cooperación personal a la que los esposos, al contraer matrimonio, se otorgan mutuamente derecho. Por eso, cuando esta prestación en su forma natural y desde el comienzo es permanentemente imposible, el objeto del contrato matrimonial se encuentra afectado por un vicio esencial. Y al Congreso Internacional de Hematología, 12 de septiembre del 58, el primer caso considerado, cuando el marido es estéril, considera como solución al problema de la esterilidad del marido la inseminación artificial, que supone evidentemente un donante extraño a la pareja. Ya tuvimos ocasión de tomar posición en esta práctica, discurso del 49.
Reprobamos entonces absolutamente la inseminación entre personas no casadas o aún entre esposos. Volvimos sobre esta cuestión, discurso del 56, para reprobar de nuevo toda especie de inseminación artificial, puesto que esta práctica no se halla comprendida entre los derechos de los esposos y es contraria a la ley natural y a la moral católica. En cuanto a la inseminación entre célibes, ya en 1949 declaramos que viola el principio del derecho natural de que toda vida debe ser procreada en un matrimonio válido. Juan 23 en la Mater et Magistra, número 51, la transmisión de la vida humana está encomendada por la naturaleza a un acto personal y consciente, y como tal sujeto a las leyes sapientísimas de Dios, leyes inviolables e inmutables, que han de ser acatadas y observadas. Por eso, no se pueden usar medios ni seguir ciertos métodos que podrían ser lícitos en la transmisión de la vida de las plantas y de los animales. Es decir, en el hombre hay algo que trasciende todo el otro orden de la vida, y entonces no se lo puede tratar de la misma manera. Juan Pablo II, en una de las alocuciones que hace referencia al tema, 21 de mayo del 85, el acto maravilloso de transmitir la vida se ve privado de una parte de su sentido. La pareja se cierra en sí misma. Con la aprobación de la sociedad demasiado fácilmente se niega el ser sin defensa, la dignidad del hombre y el derecho a vivir. O bien, el deseo de tener un hijo justifica manipulaciones que violentan la naturaleza del ser humano. Es decir, que todavía, en fin, habría más textos, pero se puede indicar que ya está presente en el magisterio de los papas lo que va a aparecer después en este documento, por lo cual no hay motivo para la sorpresa. Ya hemos indicado aquello que enseñaba la introducción, la enseñanza de la Iglesia, que tiene derecho a intervenir en estas cuestiones, no técnicas sino moralmente. Es otra de las cosas que hay que saber distinguir. Este método resulta sí, pero no es lícito, no es moral. Lo mismo cuando la Iglesia dice este método, por ejemplo, de control de nacimientos es legítimo, no está garantizando que sea eficaz. Cuando la Iglesia dice el método Gino es legítimo, no quiere decir el método Gino es el más eficaz de todos. Es decir, la eficacia del método es un juicio técnico, la moralidad del método es un juicio de otro orden. La Iglesia hace un juicio moral, no hace un juicio técnico. No hace un juicio técnico. Son dos cosas distintas. Aquí no hace un juicio técnico, sino moral. Veíamos que hablaba de que la ciencia y la técnica están al servicio de la persona humana. Es decir, no se le puede dar a la ciencia un valor absoluto. Esto es posible realizarlo, fecundación in vitro. Por tanto, es lícito. No. La ciencia está sujeta a la moral, no es independiente. Tendrá su autonomía en ciertos aspectos técnicos, pero en cuanto que eso interviene o afecta a la persona, está sujeta a normas superiores. Es decir, no es la ciencia un valor absoluto. Y señalábamos aquella frasecita, ciencia sin conciencia no conduce sino a la ruina del hombre. Indicábamos que el hombre no es solo materia, no se puede comparar a lo animal, que cualquier intervención sobre el cuerpo afecta a la persona, que la explicación del sentido de la persona no corresponde en último juicio a la ciencia o al médico, que no se rechazan muchas de estas intervenciones por ser artificiales, porque cualquier intervención médica de algún modo es artificial, sino que se las valora por su relación con la dignidad del hombre. Bueno, otra serie de puntos que veíamos en la introducción. Habíamos tocado el tema del respeto de los embriones humanos, que es la primera parte del documento. Miramos ahora las intervenciones sobre la procreación humana. El documento las define, segunda parte, procreación o fecundación artificial, se entienden aquí los diversos procedimientos técnicos encaminados a lograr la concepción de un ser humano por una vía diversa de la unión sexual del varón con la mujer. Ahí está la definición. Señala las circunstancias o problemas que hay alrededor de esto.
muchas veces se rechaza esto. Pío XII hace alusión al conseguir el elemento, que no es lícito, o sea, conseguir el semen masculino por masturbación, no es lícito, pero esa es una circunstancia, no va a la esencia del problema porque se puede obtener por otros medios lícitos, es decir, no es una objeción definitiva. Lo mismo, sobre todo con respecto a la fecundación in vitro, una de las circunstancias que complican y a la que hace referencia el documento aquí, es que para fecundar in vitro normalmente hace falta fecundar y formar y destruir innumerables embriones humanos, es decir, se fecundan distintos óvulos y de eso se selecciona, se elige uno y los demás se tiran a la basura. Eso es ciertamente un obstáculo, pero no pertenece a la esencia del problema. De hecho, los trabajos del doctor Nicholson, que se considera católico en Buenos Aires y que ha trabajado en esto y ha obtenido alguna fecundación, él dice, yo lo consigo sin destruir otros embriones. No sé si es cierto, pero aún en el caso de que fuera cierto, seguiría siendo ilícito. También en esto tenemos que tener las cosas claras. El hecho de que normalmente para realizar una fecundación in vitro haya que destruir otros embriones no significa, no es el principal motivo por el cual la Iglesia lo condena, porque se podría llegar a superar ese problema y sin embargo seguiría siendo ilícito. Es decir, hay aspectos que son accidentales y no esenciales. El documento dice por eso, después de hacer referencia a los embriones sobrantes ya destruidos, y que eso es ilícito, esto es demasiado frecuente, por eso la vida y la muerte quedan sometidos a la decisión del hombre, la mentalidad, presencia de la mentalidad abortista, pero este tipo de abusos, dice, no exime de una profunda y ulterior reflexión ética sobre las técnicas de procreación artificial consideradas en sí mismas. Es decir, el documento va a analizar estas técnicas en sí y a señalar que en sí son ilegítimas, prescindiendo de las circunstancias que lo complican, cómo obtener el semen, cómo realizarla, eliminación de embriones sobrantes, etc. Y entonces el documento va a mirar, en primer lugar, la fecundación artificial heteróloga, en segundo lugar, la homóloga, luego la fecundación in vitro y otros elementos o cosas que giran alrededor de eso, que después señalaremos. Y mira también el aspecto pastoral, la intervención del médico, qué sentido tiene, sufrimiento de la mujer por la esterilidad, etcétera.